La escribía y se me borraba. Entonces tuve que entender que el Señor quería que yo la aprendiera bien. ¿Ya? Al último terminé muy cansado ayer porque fue un día, wow, muy temprano y de verdad que fue agotador ayer. ¿Ya? Y bueno, pero tengo la palabra y la he estado compartiendo en este día. Entonces es bastante larga, extensa para ir picando cada cosa. ¿Ya? Así que yo voy a hacer un resumen ahora con ustedes para que tengan, ¿cierto?, un contenido también parecido a lo de la mañana y poder entonces mirar esto en la forma mejor posible. El texto bíblico basado allí en 2 de Samuel capítulo 9, versos 5 al 13, yo diría del 1 en adelante para poder entenderlo un poquito más, ¿ya? Es un texto muy maravilloso, ¿ya?, donde nos habla de una circunstancia que vive una persona, una lamentable circunstancia, ¿ya? Cuando las circunstancias están encima tuyo, ¿ya?, de verdad, estas te ahogan y no te dejan respirar, ¿ya? Cuando tú no puedes solucionar los problemas que tienes, ¿cierto?, allí, esas circunstancias que están allí, por cierto, ya tú no sabes qué hacer. Y esto es lo que le va a pasar a alguien, ¿cierto?, de alguna manera, en alguna forma, ¿ya? Pero Dios tiene todo preparado, diga, Dios tiene todo preparado. Sí, Dios tiene la solución de todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que nosotros en este sentido vamos a ver aquí una obra de Dios tremenda, extraordinaria, maravillosa, ¿ya? Y lo hace simplemente por hechos que han pasado anteriormente, ya en el contexto bíblico, y que son las oportunidades que Dios da a alguien para que las aproveche, para que tome decisiones claras y las haga, ¿ya? Yo creo en las oportunidades de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios es el Dios que abre puertas, ¿ya? Y el que cierra también, ¿cierto? Pero Dios es el que abre puertas, ¿ya? ¿Cierto? Y cuando tú ves la oportunidad y tú decides hacer algo en esa oportunidad, la circunstancia que venga a través de esa oportunidad, tú vas a estar y vas a tener la claridad en Dios de cómo confrontar aquello. Y de esa manera tú vas a perseverar, de esa manera tú vas a seguir, tú vas a continuar y vas a aprovechar, ¿cierto?, esa oportunidad de la mejor forma posible, entendiendo que no lo sabemos todo, sabiendo que somos limitados, ¿me dicen amén? ¿Ya? Sabiendo que no tenemos el control de todas las cosas que quisiéramos, pero si Dios te llamó, por algo te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Por algo. Y entonces vamos a ver algo maravilloso aquí y vamos a ver, ¿cierto?, de alguna manera en estos versículos, cómo el Señor nos va hablando a nosotros mismos en un tiempo, ¿cierto?, tan lejano como es la segunda carta de Samuel, escrita hace tantos años atrás, pero que es tan viva o que puede ser presente para nosotros hoy día, ¿ya? Así que vamos a ver, ¿ya?, cómo el Señor entonces hace que se desafíe a animarse bajo una circunstancia, bajo un fracaso, ¿ya? Aquí está la historia de un niño de 5 años. Un niño que era era nieto de un rey, ¿cierto? Era un príncipe de la casa de ese rey. Y de verdad es trágico lo que le sucede. La muerte de su abuelo y de su padre determinó a él correr y arrancar del palacio. Así tan simple, salir corriendo. Ya. Debemos entender que la costumbre de aquel entonces era que el que tomaba el poder, el que se ponía como rey o el conquistador, mataba a toda la familia real. Por lo tanto, la vida de este niño de 5 años corría peligro y tenía que salir de palacio. Porque muriendo, ¿cierto?, su abuelo que era el rey, su padre que era el príncipe, él iba a ser muerto también. Esa era la conjetura, ese era el pensamiento normal y natural de aquel entonces. Pero realmente, ¿cierto?, lo que sucede al arrancar es más trágico que simplemente ya que su padre y su abuelo habían muerto. Él queda lisiado. La nodriza se cae junto a él y desde ese día, desde sus 5 años en adelante, este niño nunca más pudo caminar. Así que la tragedia siguió peor todavía. ¿Ya? Por escapar, ¿cierto?, tuvo que irse a un lugar nada menos que miserable, escaso, pobre, ¿ya?, detestable de alguna manera, yo creo, que ante la opulencia pasar a no tener nada, después de tener un nombre y un reconocimiento, no ser nadie. Es trágico. ¿Qué historia más trágica? ¿Sí? ¿Ya? Estoy hablando de nada menos que Mefiboseth, ¿ya? Pero
vayamos un poquito más atrás, porque Dios tiene todas las cosas en el orden de Él, ¿cierto? Dios tiene las cosas tomadas en sus manos y nada ocurre por casualidad para sus hijos. Nada, hermano. Así que las circunstancias que sean desfavorables en algún momento, por eso tú tienes que estar sobre las circunstancias, porque tú tienes que tener el control de ellas. ¿Cuántos dicen amén? El control de ellas por las promesas que Dios te ha dado. ¿Ya? Dios, seguramente no me cabe duda que Él sabía el acontecimiento que vendría. ¿Ya? David, el rey que iba a venir, el que iba a tomar el trono después de Saúl. Saúl era el abuelo de este Mefiboset. ¿Ya? Su padre era Jonathan, el amigo de David. ¿Ya? Dios hizo todas las cosas de una manera tal que Jonathan y David fueron buenos amigos. ¿Dice amén? ¿Ya? Buenos amigos. ¿Ya? Y en ese sentido entonces esa amistad hizo juramentar, hizo pacto. Hubo pacto, juramentó, ¿cierto? Entre ambos se juramentaron que si uno moría, uno iba a ayudar al otro y etcétera. Y así fue. Y entonces Jonathan, que parece que tenía el mejor presentimiento, digámoslo así, en su momento como ser humano, de que parece que él iba a morir por la causa de su padre. ¿Ya? De que él ya había sido desechado como rey y David había sido ungido por Samuel como rey. Por lo tanto, entonces Jonathan le hace jurar 2 veces a David que su nombre nunca iba a desaparecer de palacio, de la casa del rey. Y David le dice que sí. Le promete que así va a ser. ¿Ya? Hermanos amados, ¿cuántos de ustedes han pactado con Dios? ¿Cuántos le han dicho a Dios? A lo mejor usted no ha usado la palabra pacto, pero ¿cuántos de ustedes han usado la palabra te prometo? Te prometo, Señor, hacer esto. Te prometo, Señor, hacer esto. Señor, voy a hacer esto. ¿Ya? Y aún así decimos, te prometo hacer esto con tu ayuda. Pero aún cuando Dios te ayuda, tú no haces lo que prometiste. Terrible eso. ¿Ya? Usted sabe que para hacer una promesa se necesitan 2. El que la da y el que la recibe. Por lo tanto, entonces, en este sentido, el que dio la promesa, ¿cierto? Y el otro que la recibió, estaban de común acuerdo. Y que es bueno nunca olvidarse de lo que uno le dijo a Dios. Señor, trae a la memoria lo que tanto te he dicho. Y cuántas veces te he dicho y cómo te lo he dicho. Eso se debería hacer siempre en nuestras oraciones. ¿Ya? Porque a veces le decimos tantas cosas a Dios que nosotros mismos nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que le hemos dicho a Dios. Pero aquí está un caso, ¿cierto?, de que hay un hombre que no se olvida de lo prometido, de lo pactado. ¿Ya? Todo pacto es una promesa, hermano. Todo pacto es una promesa. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra pacto y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra promesa, que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Ya? Dios ha pactado con nosotros. ¿Ya? Dios ha pactado con nosotros y eso es maravilloso. Y Él no se olvida. Por eso Él dice que Él no se olvida de lo que ha dicho que ha de suceder con tu vida. ¿Ya? En Cristo dice que las promesas son así, son sí y son amén. Nunca lo que Dios te dijo ha de quedar en el olvido para Dios. Para ti o para mí, pero para Dios nunca. Nunca. ¿Ya? Entonces hay un hombre aquí que se acordó del pacto, de las palabras vertidas. Muchas veces nosotros hacemos alguna relación de amistad con alguien y a veces también le decimos, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y a veces carecemos de esa responsabilidad y no lo hacemos. ¿Ya? Somos hombres a veces que no tenemos la capacidad de cumplir. Y hablo hombre y mujer, ¿cierto? No estoy simplemente hablando del varón, sino que hombre y mujer, ¿cierto? Como seres humanos que a veces no tenemos. Y aún como hijos de Dios, muchas veces faltamos a las promesas. Y eso no debe ser así. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, David se acordó. Recuerde que estoy haciendo un resumen, no puedo, ¿ya? ¿Cierto? David se acordó de lo que él dijo. Y él entonces, ya estando en posición, ¿cierto? Como rey, y tomando entonces las cosas en el orden de Dios, verso 1, capítulo 9, de 2 de Samuel, va conmigo, ya, y lo vamos leyendo. Dice, dijo David, ha quedado, pregunta, ¿cierto? Está en palacio, está en la casa donde debe estar, allí vivía él, ¿cierto? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Algún familiar, alguien por allí, a quien haga yo? Subrayelo ahí si usted está acostumbrado a hacer alguna, subraya o escriba la palabra misericordia por amor de Jonathan. Que los pactos son dados por 2 cosas, ¿cierto? Por misericordia y por amor. Ay, Dios. Sí, Dios le prometió a un hombre, le dijo, haré de ti una gran nación.
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo por causa de esa promesa soy bendito en este día. ¿Y eso se lo dijo a quién? A Abraham. A Abraham. ¿Y esa simiente? ¿Quién es esa simiente de él? De Abraham. Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Por causa de él tenemos la bendición. ¿Se da cuenta usted? Lo hace. Un pacto es dado por misericordia. Es por amor. ¿Qué hace un matrimonio? Un pacto. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Por amor. ¿Ya? Dado en esto entonces el acto claro. Por eso nos casamos. Porque pactamos. Pues nos comprometemos. Le prometo al otro o a la otra ser feliz. Ser fieles. ¿Ya? Y en el acto tengo que hacerlo maravillosamente. Sigo leyendo. No tengo que atrasarme mucho. ¿Cierto? Había un siervo, dice, de la casa de Saúl. Que se llamaba Siba. ¿Ya? Por allí siempre hay alguien que conoce a alguien. ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta ustedes de esos alguien? Siempre hay alguien. ¿Ya? Siempre hay alguien. Y a veces siempre hay alguien que te ve. Y a veces no haciendo lo mejor. Siempre hay alguien, diga, siempre hay alguien. O sea que hay que tener cuidado, hermanos. Siempre. ¿Cierto? Usted tiene que vivir en toda parte como hijo de Dios. Así usted andará libre y tranquilo. No importa quién lo vea. Al cual llamaron entonces para que viniese a David el rey. ¿Cierto? A David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, claro. ¿Ya? Entonces el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo? Pero ahora ¿qué? ¿Qué dice? Misericordia de Dios. Ya, David reconoce que él no es misericordioso. David dice que hay uno que es misericordioso. Que es Dios. Ay, ay, ay. ¿Sí o no, hermano? Hermanos amados, usted ha tenido problemas después de Cristo. Y dígame que no le han dado ganas a alguien de pegarle un combo. Pero usted dice, por la misericordia de Dios te perdono. Ay. ¿Sí o no? Ya, hermanos amados, hay que usar la misericordia de Dios. Nosotros no somos dignos de esa misericordia, pero la tenemos por causa de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, ese maravilloso y precioso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Misericordia, amor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es glorioso, para que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Y usted lo vive. Por lo tanto, David va a hacer misericordia, pero de Dios, no la de él. ¿Ya? Y entonces Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo. ¿De quién? De Jonathan. ¿Pero qué característica tenía este hijo? Era lisiado. Era lisiado, ¿cierto? ¿Ya? De los 2 pies. Inmóvil. No se podía trasladar por sí mismo. Hace el énfasis 2 pies porque da a entender entonces que no puede trasladarse. Que era totalmente dependiente. ¿Me entiende? Dependiente. Yo no sé si en aquel entonces ya se usaban algunas cosas para, no sé cuál sería la forma como este hombre se movía, ¿ya? Pero da a entender la dependencia, ¿no? Verso 4 dice, y entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de ¿quién? De Maquir, hijo de Amiel, ¿cierto? En Lodebar. Lodebar es la ciudad, es el lugar donde está, ¿ya? Noten en cuenta, por favor, esta palabra. Esta palabra significa ciudad sin pan. ¿Qué significa? ¿Y dónde vivía Mesibosé a los 5 años? En el palacio. ¿Qué diferencia? Pero además esta palabra, si usted va más al texto original, ¿cierto? Significa lugar de miseria, lugar de pobreza, insuficiencia, limitaciones, de lo incompleto, de lo poco, de lo apretado, de la escasez. Era un lugar donde no le gustaría vivir a nadie. Yo no sé cómo sería ese lugar, pero de verdad es un lugar totalmente malo. Allí vivía Mefiboset, ¿ya? ¿Cierto? En ese lugar de pobreza, en ese lugar de carencia. Ese lugar donde seguramente todos tenían misericordia de él, de verlo. Y a lo mejor, ¿cierto? La murmuración por allí, este no era el hijo de Saúl, el rey. Mira cómo vive ahora. ¿Ya? Usted sabe que la pobreza es algo indicativo, ¿no? Para nosotros, de la falta de tantas cosas, de la carencia de tanto.
indicativo de lo que no podemos nosotros tener. No podemos nosotros tener una vida capaz y suficientemente buena. Por eso la gente ha caído en el otro extremo. Quiere tener tanto, ¿cierto?, para vivir mejor. Pero nadie vive mejor si no tiene a Cristo en su corazón. Alguien. El rico puede tener todo, pero hay algo que siempre le va a faltar, ¿cierto? El pobre puede ser subsidiado por el Estado, pero hay algo que le va a faltar. Y ese es el Señor cuando dicen amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué habrá pasado con esta persona cuando dice el verso 5? Y yo empiezo a leer, entonces dice, entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, que hace referencia a la ciudad nuevamente, porque es muy importante, lo está sacando de la miseria. Lo está trayendo, no sé si venía a pies pelados el hombre, no tengo idea cuál sería su condición, pero me imagino que los trapos que tenía no eran los trapos que tenía antes cuando vivía en el palacio. Lino fino seguramente, delicado, piezas de ropa de costo, porque era el nieto del rey. Pero ahora era un don nadie. Simplemente había algo, alguien que había pactado, diga, alguien que había pactado. Alguien que había pactado, alguien que había dicho y que había juramentado, ¿cierto?, que algo iba a hacer con la descendencia de ese hombre. Oh Dios, qué maravilloso es eso, hermano. Yo tengo en memoria lo que Dios dice. Dios dice que me va a bendecir. Mira, nótese por favor, el día que pecó Adán y Eva, el día que pecó Adán y Eva, perdió toda la bendición. Y el pecado trajo toda la ruina. Trajo el primer asesinato, ¿cierto? Trajo que Adán tuvo que perder todo lo que Dios le daba, la intimidad. En el jardín o en el huerto del Edén estaba todo lo que el hombre necesitaba. Dice que usted, no sé si usted se ha dado cuenta que dice que habían piedras preciosas, que habían ríos cristalinos, que habían árboles que, cierto, que llenaban todo. ¿Por qué la Biblia no dice eso? Porque debo entender que Dios me está diciendo que allí estaba todo lo que yo necesitaba. Y aún más, lo más importante que había en ese jardín no era lo que estaba, sino era Él. Era Él en medio con Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso se perdió, hermano, por causa de una sola cosa, que se llama pecado. Pecado. El Señor dijo, los tomó, los sacó del huerto, ¿cierto? Guardó que nadie se acercara, o que ellos no se acercaran más. Al último salieron a vagar por sus propias fuerzas. Y usted sabe que uno sin Dios no hace nada. Sin Dios lo perdemos todo, no tenemos nada. Somos un don nadie. Somos un don nadie, hermano. No importa el apellido. ¿Ya? Maquena, Chezarrieta, lo que usted quiera, la raíz, lo que usted quiera ponerse. No importa. Usted sigue siendo un don nadie. Sin Dios somos don nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y esta era la característica de este hombre ya, seguramente ya crecido, Mefiboset, ya, hijo de Jonathan, de la casa de Saúl. Y David se acordó de esto, ya. Yo no sé cuál sería la actitud en el momento en que lo fueran a buscar. Seguramente asustado, temeroso, lo vemos luego, temor, ya. Seguramente el rostro de él lo decía. Porque sigue la escritura y dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Hermanos amados, él no tenía pierna. Él se tiró al suelo. Uno se hinca. ¿Ya? Según haciéndole reverencia al rey, ¿no? Como era la costumbre. No, este se tiró al suelo. Este cayó en tierra. Este no tenía otra forma de poder reverenciar al rey. Y no le importó porque él reconocía que David era el rey. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios. Pero nunca, ¿cierto?, el rey que tú tienes desea humillarte. Dios dice en su palabra que no avergüenza a sus hijos. Oh Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Ya? La humillación que se precede de la mala conducta o de la forma de vida que tenemos, no es la humillación que Dios quiere para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Él quiere lo mejor. Si que en esta hora entonces, ni asustado y todo, pero él iba a ser testigo
de un pacto de amor y fidelidad dado por dos personas. Él nunca pensó que esto le podía suceder. Todo lo contrario, él pensó que iba a morir de la forma como vivía, miserablemente, pobremente. ¿Ya? Y entonces dijo David, Mefibosé, y le respondió, he aquí tu siervo. Y entonces dijo David, no tengas temor. Porque según lo que leímos anteriormente, ¿cierto? David iba a hacer misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Yo voy a hacer misericordia, dice el 1, por amor a Jonathan. Y luego dice el 3, voy a hacer misericordia, ¿cierto? De Dios. Hermanos amados, ¿qué echa el temor fuera de tu vida? ¿Qué echa fuera el temor de tu vida? No, ¿qué amor? El perfecto amor. El perfecto amor no existe en ti, viene de Él. Él es el que nos ama. Él es el que echa fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos ama de una manera extraordinaria. Por eso el niño se siente seguro, porque el verdadero amor de ese padre o de esa madre le da seguridad. No tiene miedo el niño al lado de su padre. Así también es con nosotros nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Él empezó a mirar, ¿cierto? Y a ser parte visible de esto, ¿ya? Y hermano, no queda allí. Dios no simplemente te llama. Dios no simplemente te llama. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te llamó, ¿cierto? Cuando David llama a Mefibosé y Mefibosé viene. ¿Cuánto hemos sido llamados por el Señor? Pero nótese, por favor, mire las características, algún símil hay aquí con lo que le estoy diciendo, ¿no? Fíjese que David le dice ahora, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor, ¿cierto? De Jonathan, tu padre. Y te devolveré, hermanos amados, cuando viene alguien que es capaz, que es rey, no te dice, ven nomás. Él algo puede hacer. Dice, te devolveré. Ay, Dios, ¿cuánto me quitó el pecado? ¿Cuánto me quitó la vida de pecado? ¿Cuánto malgasté en el pecado? ¿Cuántas cosas hice mal en el pecado? Dice Dios que me las va a devolver. ¿Cuántos dicen amén? Aquí David le dice, te devolveré. Te devolveré. ¿Ya? Todas las tierras de Saúl tu padre y tú. Ay, Dios. ¿Y tú comerás dónde? Allá en ese lugar donde... No, en mi mesa. Oh, Dios. Oh, Cristo maravilloso. ¿Cuántos han venido a sentarse a la mesa del Maestro? La mesa de Cristo, la mesa maravillosa, esa que tiene. Eso es algo que realmente nosotros debemos entender. Porque este pasaje no es una sombra de lo que iba a venir. Es sombra de lo que va a venir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Porque esto está escrito así. Usted sabe que en el Nuevo Testamento hay mayor, ¿cierto?, iluminación, mayor revelación. Hay un producto mayor porque Cristo se hace una realidad. No simplemente en el Antiguo Testamento hay una promesa, pero ahora es real. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces usted está viviendo algo. Aquí hay una problemática, ¿cierto? Tú comerás siempre a mi mesa. ¿Dónde estaba la mesa que David ofrecía? ¿Dónde? En el palacio. En el palacio. La mesa que David tenía, o la mesa donde él comía, no estaba en otro lugar sino en el palacio. ¿Qué te quiero decir? ¿Ya? Ciertamente la promesa y el pacto de Jonathan con David era que en el palacio nunca iba a dejar de ver un nombre como del de él, ¿cierto? Sus generaciones iban a estar allí y David quería cumplir ese pacto, ¿cierto? El Señor te llama a sentarse a su mesa, pero en el palacio del rey. Ay, ¿cuánto dicen amén? Hay que volverse al palacio del rey. Hay que volverse al rey de reyes y señor de señores. ¿Sabe? Los que están sentándose a la mesa son reyes y son sacerdotes. ¿Cuánto dicen amén? Esos son los que se sientan a su lado. ¿Y sabe quiénes van a servir? ¿Quiénes son los que sirven? ¿Quiénes son los que sirven a sus hijos? Los ángeles. Son ministradores, dice Hebreo, que son ministradores. Son ministros. Ay, ¿cuánto dicen amén? Si no, lea también la tentación de Jesús después de haber salido, ¿cierto?, victorioso. ¿Qué pasó? Los ángeles le servían. Porque están para eso, están para el servicio de los hijos de Dios.
¿Me dice amén? Así que todo el séquito, todo este entorno que está viviendo este hombre, nos está sirviendo para recordar también que nosotros fuimos sacados de un Lodebar, de un lugar de miseria. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nótese por favor lo que dice este hombre ahora. ¿Ya? Versículo 8. Él inclinándose dijo, Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires, cierto, a un perro muerto como yo? A un perro muerto como yo. Oh Dios. ¿Qué forma de mirarse? Seguramente la incapacidad de no tener sus piernas, ¿cierto? De no tener sus piernas, lo hizo dependiente de todo. No podía trabajar seguramente. Era una persona muy necesitada de todo. Muy necesitada de todo. Pero Dios así también nos llamó a nosotros. Nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado. Teníamos una serie de problemas en nosotros mismos. Éramos simplemente gente que necesitaba la misericordia del Dios del cielo. Pero qué hermoso es Dios. ¿Ya? Así también, nótese por favor lo que le dice. Esto es lo que ve el hombre. Mefiboset se veía así. Y muchos de nosotros nos vemos muchas veces así. Incapaz, que no merecemos lo que Dios nos da. Que no me merezco lo que tú me das. Yo no soy esa persona. Soy tan fallo, tengo errores. Dejo de hacer tantas cosas en el orden correcto. Te digo una cosa y hago otra. Señor, soy incapaz, tengo una incapacidad, soy lisiado. Pero Él nunca te escucha. Cuando tú le dices quién eres tú, Él nunca te escucha. Cuando tú le dices a Dios, mira quién soy yo. Vengo de la familia tanto, soy de aquel. Mira esto otro. Mira los genes de mi padre, los genes de mi madre. Mira cómo soy. El Señor no te escucha. Dios nunca va a escuchar a alguien que le diga lo que Él es. Porque el Padre ve lo que Él sabe que tiene que ver. Él sabe lo que tiene que ver. Nunca David miró a Jonatán como un lisiado, como un pobre. No, dijo, yo hice un pacto. Yo hice un pacto. Yo prometí algo, yo lo voy a hacer. Nunca tomó en cuenta las palabras de este hombre. Él se creía la nada misma. Oh, ¿cuánto dicen amén? Así éramos nosotros, diga, así era yo. Yo era un don nadie. Nadie daba por mí. ¿Cuánto problema tuve? ¿Cuántas cosas no tuve? Mis amigos se aprovecharon de mí cuando tenía. Ellos, cuánto estaban a mi lado y cuando no tenían. No fue así. Miserable de nosotros en ese sentido. Nunca te mires con tus ojos. Mírate con los ojos del Dios del cielo. Y el Dios del cielo te mira con amor y con misericordia. Oh Dios, gracias Señor. Gracias. No siendo perfecto ni los mejores, pero Dios te llama. ¿A dónde? Al palacio. A sentarte a la mesa. Por eso el mensaje de Juan el Bautista es, ¿cierto? ¿Ya? El reino de los cielos se ha acercado. El reino, que me habla de un rey. Ese rey tiene un palacio. Hoy, ¿cuántos dicen amén? ¿Ya? Sí, un palacio. Y ese palacio, tú eres invitado. ¿Cuántos dicen amén? Somos invitados a la intimidad con Él. Recuerda que en el templo el velo se rajó. De arriba abajo se rajó. La separación se rajó. Ya no hay separación entre el Rey de Reyes y el Señor de los Señores con respecto a nosotros. Tenemos la apertura, tenemos la posibilidad de entrar con Él y estar allí. ¿Me dice amén? Verso 9. Mire cómo se vio, como un perro muerto. Me imagino que este vocablo o esta forma de hablar de Él ha de ser, cierto, meritorio o mejor dicho, el ambiente donde Él vivía. Y seguramente, no me cabe duda, y quiero tomarlo así, ¿ya? De que a Él le dijeron perro muerto. Tú soy un perro muerto. No sirves para nada. ¿Cuántas cosas te han dicho? Pero ¿qué te dice el Señor? Mi hijo eres tú. Yo te tengo en el hueco de mi mano. Tú eres la niña de mis ojos. Ah, Dios. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Él no te va a decir lo que los demás te dicen. Él te va a decir lo que Él sabe quién eres tú.
¿Y para qué te quiere a ti? ¿Cuántos dicen amén? Por eso te da gracia, te da dones y te bendice de esa manera. Maravilloso es esto. Piense, salga del Lodebar. Ya es sombra, ya es tiempo de que salga de esa sombra, de esa pobreza, de todo aquello. ¿Cuántos dicen amén? Ya, sigo leyendo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo le he dado al hijo de su señor. Y por lo tanto, entonces hay que devolverle todo. Devolverle todo. Hermanos amados, la Escritura dice que hay un profeta que nos dice, cierto, que lo que te robó la oruga, el saltón y el revoltón, un día será devuelto. En Cristo somos nuevas criaturas. Lo que antes no teníamos, hoy día lo tenemos en Cristo. Antes no teníamos la vida eterna, hoy día sí tenemos la vida eterna. Y tenemos todo lo que necesitemos. ¿Cuántos dicen amén? Esa misericordia que se hace, ¿no? Recuerde que la gracia de Él es inmerecida. Es inmerecida. La gracia de Él es inmerecida. Pero déjeme decir una cosa. Dios se comprometió. Dios pactó. Dios dijo algo. Y se lo dice a un hombre para que justamente haya testimonio en esta tierra que Dios habla. Y que lo que Dios dice, un día más temprano que tarde, se cumplirá. Por eso en Abraham, esta semilla, esta simiente, esa simiente que le habló. ¿Y qué le dijo al diablo? ¿Cierto? La simiente de esta te va a derrotar. Tú le vas a herir en el calcañar, pero esta te va a pisar la cabeza. Este te va a derrotar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de nuestro Señor. Entonces, hermanos amados, las promesas de Dios son verdaderas. Son sí, son amén. ¿Cuántos dicen amén? Este año, hermano, el desafío es a vivir cosas extremas en lo sobrenatural. Sin límites, hermano. Sin límites. ¿Y por qué te puedo decir esto? Simplemente por esto, por la palabra. Dios prometió darme lo mejor del trigo a mi vida, darme lo mejor para mi vida, ¿cierto? Hacer que mi vida sea una vida que le agrade a Él, pero que también tenga gozo y alegría en esta tierra. Él quiso acabar con mi miseria, con mi pobreza. Y esa es una realidad. ¿Ya? Nosotros ya no somos pobres. Cuando soy pobre, soy rico. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves? ¿Se da cuenta usted? Y esto es maravilloso. Él te devolverá. Él te robó. Si alguno de ustedes se hiciera cuenta, así rápidamente, en un par de segundos, tanto dinero que gané, todo lo malgasté. Hoy hice esto y esto otro. Yo conozco una persona muy cercana a mí. Ganaba plata y yo creo que hasta ahora hubiese sido otro. Tuvo que después conformarse con la jubilación nomás. Porque malgastó. Malgastó. Y eso es lo que nos pasa. ¿Me dice amén? Segunda, otra cosa que encontramos cuando estamos allí en palacio. Si David le devuelve todo, ¿cierto? ¿Ya? Y le dice que tú vas a labrar la tierra, le dice todo eso. ¿Ya? Y Siba respondió en el verso 11, conforme a todo lo que tú has mandado, mi señor rey, tu siervo lo hará. Y tu siervo Mesías va a recibir este beneficio. ¿Ya? Va a recibir. ¿Ya? ¿Cierto? Y este Mesías también tenía un hijo, dice, pequeño, llamado Micaía. ¿Ya? Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos también de Mefiboset. Entonces dice, y moraba, Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. O sea, vivió la vida allí, siguió viviendo allí, en ese lugar. ¿Ya? Pero no me cabe duda que al vivir en palacio, y todo aquel que vive en palacio, fuera del palacio es reconocido como una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando tú vas con el Señor, tú como hijo de Dios, como hijo del Señor, tú tienes autoridad. Así como a Él se le fue dada autoridad, ¿cierto? En el cielo y en la tierra para perdonar pecados, el Señor también te dice que tienes autoridad. Según el texto de Efesios capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué estoy allí en ese lugar? Porque estoy en el mismo lugar que Dios. Ya, yo soy coheredero con Cristo. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Coherederos con Cristo. Y Cristo está sentado en el trono de Dios. Y Él tiene cierta autoridad. Y Él dice que nosotros, como coherederos de Él, también estaremos sentados en autoridad.
¿Cuántos tenemos autoridad del Señor en esta hora? ¿Cuánto poder y gracia del Espíritu Santo hay en nosotros? ¿Tenemos autoridad o no tenemos autoridad? Claro que sí. Y tenemos que saber usarla como hijos de Dios o como reyes y sacerdotes en esta tierra, ¿ya? Para que justamente podamos vivir alcanzando esa misericordia. Pues usted tiene que acercarse a Dios y creerle, ¿ya? Y creer que Dios. Voy ya entrando al último episodio. ¿Ya? Usted no puede vivir en otro lugar que no sea el lugar que Dios ha determinado para usted. ¿Me dice amén? Normalmente cuando nosotros decaemos o nos descarriamos de las cosas del Señor, ¿cierto? La miseria, la pobreza, en todo el sentido y ámbito de la palabra, no simplemente económica, nos va a caer sobre nuestras vidas. Vamos a ser gente miserable en todo sentido. Aunque a lo mejor en lo económico pueda irnos bien, pero en el área espiritual estamos decadentes. Necesitamos ver al Señor en esto, ¿ya? Y que Él nos rescate de esta situación. El Señor en un momento dado, hablándole a la iglesia, o a las iglesias, en este caso allí en Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor hace hincapié a una iglesia que de alguna manera estaba viviendo cosas bastante terribles, ¿ya? Y que es la iglesia de la Odisea. Versículo 14 en adelante. Pero quiero hacerte sentir y señalar lo siguiente. Verso 20. Un texto que normalmente nosotros usamos, ya, a veces para predicar afuera y no cuando es una palabra para la iglesia. ¿Está la iglesia aquí o no? Usted es la iglesia, ¿no? Usted es la iglesia, ¿cierto? No es el edificio, esto es el lugar donde nos congregamos, donde se congrega la iglesia. Pero usted es la iglesia. Y a ti, iglesia, o a mi iglesia, me dice lo siguiente. He aquí yo estoy y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación del rey. Es la invitación de alguien que quiere que cenemos, que nos sentemos a su mesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted lea lo anterior, ¿cierto? Lo que escribe el ángel, ¿ya? Dice, yo conozco tus obras. Sí, Señor, tú conoces lo que yo hago. ¿Me dice amén? ¿Ya? Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nótese, por favor, los que dejan el palacio, los que dejan sentarse a la mesa, son presa fácil de descarriarse, de apostatar. Porque aquí está haciendo una medida, ¿cierto? El escritor sagrado, Juan, está mirando a una iglesia que está apostatando. A una iglesia que se le había dado tanto, a una iglesia que se le había... Hermanos amados, toda la iglesia, aunque aquí hay iglesias en distintos lugares, en zona, por zona, que eso es lo que quiere referirse la Escritura, pero la iglesia en sí misma, la iglesia tiene todo el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A la iglesia se le ha sido dado todo. Aún ni las puertas, ¿cierto?, del Hades van a prevalecer contra esta. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que Dios nos ha dado es demasiado. Él te llamó y te dijo, aunque estés muerto, que la vida eterna es tuya, es mía, es de la iglesia. Es de la iglesia. Y entonces cuando nosotros no miramos a Cristo de la forma correcta y nos alejamos de Él, el Dios del cielo dice que Él está afuera, no está dentro. No está dentro. ¿Usted a quién invita a una cena? ¿Por qué hace una cena? Una cena es algo íntimo. Usted hablará cosas íntimas. Usted cena con aquellos que realmente tienen una buena relación con ellos. Usted no va a invitar a alguien que es su enemigo. ¿Me dice amén? Usted quiere hablar cosas importantes en esa cena. Usted traerá lo mejor para cenar cuando dicen amén. Pone todo lo mejor. El Señor te dice, y cenará conmigo. Hermanos amados, ¿quién es el que invita? ¿Quién es el que trae la cena? ¿Quién es el que trae el bocado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Quién es el que trae el bocado? Cristo el Señor. Él es el que trae la cena. ¿Ya? Porque la comida que Dios tiene es verdadera comida. ¿Me dice amén? Hay un párrafo en la Escritura, ¿cierto? Tanto en Marcos como en Mateo, que habla de la mujer sirofenicia. Y la mujer sirofenicia, hablando de pan, ¿cierto? ¿Ya? La conversación con Jesús es algo bien, no me había dado cuenta, pero hay algo especial allí. Nosotros siempre hablamos de la fe, la perseverancia de la mujer, etc. Está bien.
Pero el Señor Jesús le dice a él, le dice a ella, perdón, le dice, mira, no es correcto que se le dé el pan. ¿Qué dijo? El pan. El pan. ¿A quién es? A los perrillos. A la gente que no es israelita. Porque él vino a la casa de Israel. Estamos claros. Y la mujer lo aceptó. Lo aceptó. ¿Ya? Pero cierto, la mujer lo aceptó. Que es verdad lo que Jesús decía. No es mentira. Primero, la casa de Israel. Primero lo suyo. Perfecto. ¿Ya? Pero le dijo algo. Le dijo algo. Le dijo que aún los perrillos comían ¿de qué? De ese pan. ¿De qué pan estaría hablando Jesús? De él. Yo soy el pan. Yo soy el maná que descendió del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Que él es el verdadero pan. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Dijo la mujer, aún de la migaja de ese pan. No sé si ya captó. ¿Qué sanó a la hija? ¿Qué sanó a la hija? Porque la hija fue sana. De esa mujer sirofenicia. Porque el Señor dijo, grande es tu fe, mujer, sea lo que tú quieras. Se ha hecho así. ¿Qué fue lo que sanó? La migaja del pan. La migaja. Lo poco de Jesús es demasiado para cualquiera de nosotros. Lo pequeño de Jesús. Oh, y cuando dicen amén. Esa migaja, ese pan es pan de milagro. Aleluya. Él es el maná del cielo. Es pan de milagro. Cuando dicen amén. Ese es el verdadero pan. Eso es lo que nos alimenta. Cuando dicen amén. Eso es lo que quiere. Y entonces cuando Dios está invitando a la iglesia a cenar. ¿Por qué le invita a cenar? Porque la iglesia se ha ido. Se ha ido en pos de lo que quiere hacer. ¿Ya? Se ha ido en pos de lo que quiere hacer. Si yo puedo hacer un símil de algo, ¿cierto? Parecido a lo que hoy día mucha gente puede vivir. Y que a veces, ¿cierto? Reclama de Dios. Es como en el mismo momento cuando la gente siguió a Jesús. Y Jesús se dio vuelta y reprendió a la gente. ¿Ya? Y el Señor le dijo, ustedes no vienen por la palabra. Ustedes no vienen por el pan de verdad. Ustedes vienen por ese pan y esos peces. Eso que alimenta el estómago. Dios nunca quiere, ¿cierto?, que tú lo rebajes. Y que tú mires lo que Él no quiere que tú mires. O que tú veas. Porque eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchas veces el Señor nos bendice. El Señor nos da, nos provee. Nos permite que nos vaya bien. Pero quiero decirte una cosa, muchas veces tú y yo nos quedamos con eso, nos quedamos con la bendición, nos quedamos con eso. Y el Señor un día viene y te dice, no, tú no me sigues a mí, porque yo soy Jesús, porque yo soy el verdadero pan, porque yo soy la verdadera bendición tuya. Tú sigues las bendiciones que yo te doy a ti. Uf. La iglesia se enfría, la iglesia se apaga, la iglesia se va. Y no puede Dios darle, ¿cierto?, devolverle lo que el pecado le ha quitado. ¿Ya? No puede. Porque seguimos nuestro camino, seguimos nuestro andar. Es preocupante eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor, ¿dónde quiere que tú estés? ¿Dónde desea? Sentado a la mesa. Sentado a la mesa. ¿Ya? Si ciertamente nosotros hacemos el ejercicio. Por eso la Santa Cena es tan importante. Porque habla de intimidad. Habla de aquellos que Dios quiere que estén con Él sentado a la mesa. La invitación no la hace alguien, la hace Cristo el Señor. Y aquí lo mismo. Según el verso 20 dice, aquí yo estoy, aquí yo estoy a la puerta. Lo que busca el Señor es la intimidad. Por eso, Mefibosé, ¿dónde vivió el resto de su vida? En el palacio. ¿Por qué vivió en el palacio? Porque allí debía vivir. Porque era hijo de un rey. Por una promesa dada a un hombre, a su padre. Tenía que vivir, hermanos amados. Dios ha prometido que tú vivas en el palacio del rey. Dios lo ha prometido de antes. Él lo dejó declarado, determinado. Donde yo estoy, quiero que tú también estés. ¿Cierto? La preparación de las cosas de Dios. Las cosas que Él quiere que nosotros tengamos. Es glorioso, hermano. Por eso este año es desafiante. Es desafiante para cada uno de nosotros. Pero la perfecta gracia del Señor se manifestará. ¿Cuántos dicen amén? Se manifestará. Nótate, por favor.
Estaba Mefiboseth sentado a la mesa del rey. Seguramente otros que también, ¿cierto? Entendiendo David cómo era. ¿Ya? Recuerde que en un momento dado le traen un vaso de agua que estaba allá porque él lo deseó. Un deseo muy humano. Un deseo muy humano. Pero tanto apreciaban a este como rey que sus soldados fueron y le fueron a buscar el agua. Y el agua estaba en el campo enemigo. Por lo tanto, el vaso de agua era vida. Estoy dispuesto a morir por tu deseo. ¿Y qué hizo David con el vaso de agua? Lo derramó. Porque dijo, yo no soy digno de este. Hay uno solo que es digno. David con ese corazón, con esa manera de pensar en Dios, no me cabe duda que no solamente tenía Mefiboseth allí, sino que tenía otros también que estaban sentados a su mesa. Que a lo mejor no teniendo sangre real, ¿cierto? Podían estar ahí. Parte de su familia, por cierto. ¿Ya? Algunas de sus esposas también estarían allí. Pero este hombre era un hombre de corazón generoso. ¿Ya? De corazón humilde. A pesar de que era un rey, un guerrero. Y que había conquistado tanto. El que conquistó más fue David. Sentó ahí. Pero déjese. ¿Qué está en la mesa? ¿Qué es lo primero que usted pone en la mesa? No la mesa, sino sobre la mesa. ¿Qué es lo primero que pone? No. ¿Qué es lo primero que pone? El mantel, muy bien. El mantel. ¿Cierto? Y usted nunca pondrá un mantel cortito. Largo. ¿Va entendiendo para dónde voy? El rey David miró a Mefiboseth. A lo mejor, déjeme ponerlo ahí, al otro extremo de la mesa, en la otra cabecera. Nunca David vio que era lisiado. Para David era un hombre normal y natural. Y que bajo la promesa de que él había hecho a su padre, viviría el resto de su vida allí. Y no solamente eso, usted sabe. La gente, siervos que iban a trabajar su tierra. Por lo tanto, pobre ya no era. Ya nunca más pobre. Ya nunca más miserable. Ya nunca más compasivo. ¿Cuántos dicen amén? O que le dijeran, ¿cierto? Eres un perro muerto. ¿Qué es lo que mira Dios de ti sentado a su mesa? Dice, pastor, yo no tengo los pies cortados, lisiados. No. Pero Dios nunca va a ver lo malo. Porque te sentó a la mesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo con tus pecados? ¿Qué hizo con mis pecados? ¿Qué hizo? Los tomó, dice. ¿Y a dónde los llevó? ¿Dónde los dejó? ¿Para qué? Para que cuando estés a la mesa, nunca Él sepa que tú estás pecando. Para Él, tú no eres un pecador. Para Él, tú eres su hijo. Por eso te invita a sentarte a la mesa. ¿Qué es lo que te saca de la mesa? El pecado. ¿Qué es lo que te saca de palacio? El pecado. ¿Qué es lo que te deja de ser el rey que eres y la luz que eres? El pecado. Por lo tanto, entonces, esa perfecta gracia de Dios que hace misericordia en nosotros, nos ayuda. Nos ayuda. Ya. Normalmente nosotros vemos nuestros errores, nuestros ojos tienen esa perspectiva de ver todo lo normal, todo lo natural. Cuando alguien está mal, hermano, mire, fíjate en este detalle, cuando tu vida esté pasando una dificultad, un dolor, una amargura, cualquiera sea, mira, lo que más te vas a dar cuenta es de todo lo malo que tus ojos empiezan a mirar. Normalmente una persona que está mal solo ve lo malo. Y el hombre o la mujer que está bien en Dios siempre ve con misericordia. El Señor lo va a ayudar. Dios lo va a cambiar. Él puede ser una nueva criatura. ¿Ya? Pero el que está mal dice, ¿y ese no va a la iglesia? ¿Y ese no es el pastor? ¿Y ese no es este? ¿No es este otro? Oh, Dios. Eso es lo que nos pasa cuando estamos lejos de palacio. Por eso es tiempo de volverse al palacio, a sentarse con el rey y a disfrutar la cena que tiene Él. Él tiene palabra de vida eterna. Alguien dijo, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Ya? Y termino leyendo el versículo 21 de este capítulo 3 de Apocalipsis. Al que venciere. ¿Qué dice? ¿Qué es vencer aquí en este contexto? ¿Sabe lo que es vencer? Ve afuera, Eduardo. Ve afuera, ve afuera. Ve afuera, ve afuera. Ah, no, aquí no, aquí. Ven. Ya, tú vas a tocar la puerta fuerte, 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 fuerte.
Toca la puerta. Está tocando la puerta. Me estoy dando cuenta. Ya. Yo sé que hay alguien que está afuera. Él me gritó de afuera. Él me dijo desde afuera. Yo sé que él está afuera. Yo tengo que vencer. ¿Qué dirá él? Lo que yo hice, el pecado que tengo. No le he contado a nadie lo que hice. Ya. Insiste. Golpea nuevamente. Más fuerte. Que te duela la mano. Ya, está bueno. No sé. Y yo lo hago entrar. Y entonces ahora, lo que yo tengo temor de que él me va a ver, ¿qué me va a decir él? Lo que yo creo es que me va a decir, Hugo, hiciste esto, esto y esto otro. No. Me dice, venciste, me dejaste entrar. Venciste, me dejaste entrar. Y yo ahora estoy contigo. Yo no te voy a soltar. Porque te he invitado a cenar conmigo. Dale un aplauso a Cristo el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Esto es lo que le estaba pasando a este hombre, Mefiboset. Ya no iba a salir del palacio. Ya estaba sentado a la mesa del rey. Pónganse en pie, por favor, suban los músicos. ¿Me entiende? Yo creo que es tiempo, hermano. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo aquí? Siéntate conmigo a mi mesa. No a la mesa tuya, a mi mesa. Recuerda que Él es el que invita. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. ¿Qué más? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, qué hermosa invitación. Yo quiero sentarme en la mesa del rey. Yo quiero volverme a palacio del rey. Ya, esto es intimidad, hermano. No es un palacio como podemos pensar. No, es intimidad. Porque fue lo que nos robó el pecado, la intimidad con Dios en el Edén. ¿Cierto? Adán y Eva hablaban con Dios. No había problema. Pero cuando llegó el pecado dejaron de hablar con Dios. Tuvieron temor, tuvieron miedo. Así que, hermanos amados, este año tienes que ponerte sobre tus dificultades, tus circunstancias. ¿Ya? Que de verdad tú puedas dominarla. Porque tú estás sentado en los lugares celestiales junto con Cristo el Señor. ¿Ya? Y este Cristo que te lleva dice, te voy a sentar donde yo estoy sentado. Yo estoy sentado en el trono de mi Padre, al lado de allí. Sí que esto es maravilloso, ¿ya? ¿Cierto? Por eso, y termina, ¿cómo termina diciendo? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ya? ¿Qué dice la Escritura del oído? O del oír. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. El que oye esta palabra no puede dejar de vivirla. Tiene que vivirla. Sé un vencedor. ¿Cierto? Nos gusta que Pablo nos dice en Romanos, ¿cierto? Que vamos de victoria en victoria. ¿Dice amén usted? Venza ahora y créale al Dios del cielo. Crea a ese Dios. Siéntese a la mesa. Siéntese a la mesa con el Dios. Siéntese con Él. Será maravilloso. Levanta tus brazos al cielo. Dale gracias al Señor. Qué tremenda invitación. Qué cuadro tan triste, pero qué hermoso terminó. Qué cuadro tan triste puede haber sido el de tu vida, pero hoy día tienes vida y vida eterna. Él te ha invitado a sentarse a su mesa. ¿Ya? No seamos oidores olvidadizos, sino que seamos esos que oyen y hacen. Sería terrible que frente al llamado del Señor, ¿cierto?, a comer a su mesa, tú lo rechaces, yo lo rechace. Sería terrible. No rechaces la invitación de tu Padre. No rechaces la invitación de tu Rey y Señor de tu vida. Porque Él quiere hacerlo para ti. Quiere bendecirte. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Recuerda que Él te va a devolver todo lo que el pecado te ha quitado. Oh Dios. Y es muy posible que malas decisiones que tomaste frente a tus actitudes de mala conducta, Dios te va a devolver todo lo que se te fue quitado y robado por el pecado.
La gracia del eterno Dios está contigo en esta hora. Sana tu corazón. Siéntate a la mesa con Él. Nunca te olvides sentarte a la mesa en intimidad con Él, porque allí solamente se sientan los que Él ama. Los hijos del Padre se sientan a la mesa de su Señor. Gracias, Jesús. Yo te doy gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque podemos comer de la mesa del Rey. Gracias, Señor, porque podemos comer los manjares. Gracias porque en un palacio existe todo lo necesario aún más. Y eso es lo que nos promete, Señor. Estaré sobre mis circunstancias. Miraré como tú miras. Tendré tu visión, Señor. Padre, gracias. Eres maravilloso, eres glorioso. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Déjame sentarme a tu mesa y permite que venza a abrir la puerta para que tú entres y estemos juntos cenando. Padre, gracias por el perdón de mis pecados. Oh Dios, de mi vida de pecado, gracias por el perdón. Oh mi Dios, gracias. Sí, Dios. Oh Dios mío, gracias, Jesús. Así es, Dios. Tu amor, Jesús, tu amor. Tu amor me toma tal como soy. Oh sí, Dios, así es. No tengo que defender. Oh mi Cristo, así es. Maravilloso amor. Oh sí, Dios. Tu amor, Jesús. Tu amor me persigue intensamente. Me perdona una y otra vez. Tu gracia me basta y con ella Oh sí, Dios. tú cubres mi ser, me cubres. Yeah. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Tú cubres Nos invitas al palacio a sentarnos a tu mesa, a comer para siempre de ella. Oh Dios, gracias por ser el pan de vida. Gracias, la luz de Tu mi alma. gracia es más grande que toda la maldad. Oh sí, Dios. No tiene limitaciones. Inmensa tu gracia es. Tu amor, tu Oh, amor, Dios. levántalo, di tu amor, tu amor, tu amor me toma tal como soy. No tengo que defenderme. Maravilloso amor. Tu amor me persigue intensamente. Me perdona una y otra vez. Tu gracia me basta Sí, Jesús. y con ella, dígalo, tú cubres mi ser, me cubres. Tu amor me persigue intensamente, me perdona una y
persiguió, me persiguió tu amor me cautivó. Yo te amo, Dios. Sí, Dios. Tú me amas, Dios. Sí, Jesús. Me persiguió. Yo te amo, Dios. Tu amor me cautivó. Yo te amo, Dios. Tú me amas, Dios. Me persiguió. Tu amor me cautivó. Diga tu amor me persigue intensamente. Me perdona una y otra vez. Tu gracia me basta y con ella tú cubres mi ser, me cubres. Tu amor me persigue intensamente, me perdona una y otra vez. Tu gracia me basta y con ella tú cubres mi ser, me cubres. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por esta invitación maravillosa a volvernos a ti, a vivir contigo. Será un año de desafío. Será un año donde rompemos nuestras limitaciones, Señor. Y te veremos a ti actuar en nuestras vidas. Por eso queremos darte toda gloria, honra y alabanza. Gracias por tu gran misericordia. Si un hombre fue capaz de hacer misericordia de Dios, cuanto más tú, el Hijo del Dios vivo, sobre nuestras vidas. Padre, bendigo a tu pueblo de regreso a casa. La iglesia, los que tú compraste a precio de sangre, los escogidos en tu nombre, los que tú, Señor, los engendraste, ya no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Bendigo a tu iglesia, bendigo los tuyos, Dios, y que salgamos victoriosos, porque estamos en el palacio del Rey y estamos sentados a la mesa del Rey. Cenaremos con Él y Él con nosotros. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor y que Dios te bendiga grande, grande, grandemente. Gracias, Jesús.